Hola fanáticos del 4x4, primero que todo, si les gusta este video les pido que le den me gusta y se suscriban, comenten y compártanlo con sus amigos. En este video vamos a explicar por qué la Toyota Tacoma no es tan resistente como la Toyota Hilux y por qué algunas tuvieron problemas de oxidación, y adicionalmente vamos a mostrar cuáles modelos de la Toyota Tacoma tuvieron reclamaciones por oxidación en el chasis. La Toyota Tacoma usa un chasis mixto totalmente encajonado o fully boxed en la parte del motor, canales dobles en la parte de los pasajeros y C-channel en la parte de la carga llamada batea, platón o tolva en algunos países. El problema de oxidación radica en un mal diseño del chasis, ya que los ingenieros no tuvieron en cuenta que la sal y el agua podía alojarse en algunas partes del chasis y que la sal que se utiliza en las carreteras para derretir el hielo en el invierno se aloja en los rieles del bastidor, principalmente en los modelos del 2004, lo cual empieza a oxidar y finalmente se rompe, por lo cual el carro se vuelve inseguro, porque puede partirse en dos pedazos. Toyota argumenta que el problema se generó porque subcontrató la fabricación del chasis y el contratista no le realizó un tratamiento anticorrosivo adecuado. Toyota en 2016 resolvió una demanda colectiva al aceptar gastar $3.000 millones para reparar millones de Tacomas, Tundras y Sequoia con el marco oxidado. Los años modelos afectados son los 2004 a 2008 o 2010 en algunos casos. Esto sigue a una garantía extendida anterior que afectó a los camiones Toyota de 1995 a 2003. Pero hay un inconveniente: el programa vence 15 años después de la fecha de fabricación. Así que no deje que esto le suceda. Sin importar la marca del vehículo que tenga, asegúrese que el fabricante de su automóvil tenga su dirección actual para cualquier boletín de retiro o reparación. Pida a su taller que inspeccione la parte inferior cuando la lleve para un cambio de aceite. En la descripción de este video dejamos un link donde puede consultar si el vehículo que compraron o que desean comprar tiene una orden de retiro del mercado por defecto de fábrica. En algunos estados como Ohio, ahora les notifican en el momento de la renovación de la placa si su automóvil tiene un retiro abierto. Para averiguar si el vehículo que desea comprar o que ya compró tiene un llamado para retiro del mercado por defectos de fabricación, ingrese al link que aparece en pantalla y vaya a la pestaña Motor Vehicles, luego a Motor Vehicles Recalls, y allí puede ingresar el VIN o Vehicle Identification Number del vehículo, que es el dígito de 17 caracteres que identifica los vehículos a nivel mundial. Si no tiene este VIN, puede consultar por año en la pestaña Vehicle y aquí puede ingresar bien sea el año de fabricación, el fabricante o el modelo del carro, por ejemplo Toyota Tacoma 2004. Si no sabe inglés, puede dar clic derecho y desplazarse hacia la opción traducir a español o al idioma que tenga en su PC. Debido al anterior, podemos concluir que la Toyota Tacoma, a pesar de ser una excelente camioneta, no es tan resistente como la Toyota Hilux, principalmente porque su chasis no es fully boxed en toda su estructura, ya que únicamente la parte del motor tiene este diseño. Además, los problemas de oxidación que tuvieron algunos de sus modelos. En el video que se muestra en la etiqueta al final de este video, en la parte superior derecha se muestra una prueba extrema realizada por Whistling Diesel a una Toyota Hilux intentando romper la camioneta, y se da una explicación de por qué no logra romper esa Toyota Hilux, a diferencia de la Ford Ranger 2006 y de la Nissan Frontier, que sí se rompen. Los invito a que se suscriban para que no se les pierda este video, le den me gusta y comenten de dónde nos ven, o comenten si no están de acuerdo con lo dicho en este video o si fue de utilidad. Y no olviden activar la campanita de notificación para más videos. Si quieren apoyarnos aún más por nuestro trabajo, pueden darnos una propina en la descripción del video.